Bienvenidos a mi canal. Si te gusta la historia ven con un like y una suscripción, me ayuda mucho, disfruta viéndola. En el reino de los árboles altos, donde las copas se entrelazan formando un techo verde sobre el suelo del bosque, la tribu vivía en una paz vigilada. Esa mañana, la bruma aún se cernía baja entre los troncos, un manto que apenas la luz del sol comenzaba a perforar. Los guardias patrullaban como de costumbre, sus pasos suaves sobre la hojarasca, sus ojos escrutando el laberinto de sombras por intrusos. Solana, con su cabello oscuro enmarañado y su piel manchada por el barro y las hojas, se ocultaba en las ramas de un viejo roble. Desde su refugio, observaba a los guardias con una mezcla de cautela y curiosidad. No era una de ellos, ni siquiera pertenecía a ningún clan reconocido de la región. Exiliada por su propia gente de la tribu del río Serpiente, había vagado por los bosques, aprendiendo a sobrevivir lejos de las miradas acusadoras y los susurros de traición. Uno de los guardias, Esteban, un joven de mirada aguda y paso seguro, fue el primero en notar algo inusual entre las sombras. El destello de unos ojos, el leve crujir de una rama bajo el peso inesperado. Con una señal silenciosa, detuvo a sus compañeros y se acercó al lugar. Esteban era conocido por su habilidad para rastrear y su profundo respeto por los secretos del bosque, cualidades que lo hacían perfecto para liderar la patrulla. Mientras Solana se mantenía inmóvil, esperando que la bruma la escondiera un poco más, Esteban se acercaba. La tensión en el aire era palpable, cada respiración de Solana parecía demasiado alta en el silencio del bosque. Finalmente, sus ojos se encontraron, y en un instante, el guardia supo que no estaba frente a un simple vagabundo del bosque. Esteban, con la cautela que caracteriza a su entrenamiento, habló primero. «No te haremos daño, pero necesito que bajes y hables con nosotros. Estás en tierras de la tribu de los árboles altos». Su voz era firme pero no amenazante. A pesar del miedo, algo en el tono de Esteban transmitía una sinceridad que Solana no había esperado. Con lentitud, calculando cada movimiento, Solana descendió del árbol. Su apariencia era la de alguien que había enfrentado muchas noches al raso y días sin comida suficiente. Al estar de pie, frente a Esteban y los otros guardias, mantenía una postura defensiva, aunque sus ojos revelaban una mezcla de desafío y desesperación. «Me llamo Solana», dijo con una voz que llevaba el eco de su soledad, «y sí, soy una exiliada, pero no por elección. Mi gente me echó, me acusaron de traición por descubrir verdades que ellos querían mantener ocultas». Esteban escuchaba, cada palabra añadía peso a la decisión que debía tomar. En el reino de los árboles altos, los exiliados solían ser tratados con desconfianza, pero algo en la historia de Solana y en su mirada directa le decía que esta situación merecía una consideración especial. Tras un momento de reflexión, hizo una señal a sus hombres. «Ven con nosotros. No estás segura sola en el bosque, y hay cosas que debemos discutir con nuestros líderes. Si lo que dices es verdad, tal vez podamos ayudarte». Así comenzó el camino de Solana junto a Esteban y los guardias, un camino que la llevaría a través de los secretos y sombras del reino de los árboles altos y que eventualmente desvelaría más de lo que cualquiera de ellos esperaba. Mientras avanzaban por los intrincados senderos del bosque, el grupo mantenía una tensa vigilancia. Solana, a pesar de su situación, no dejaba de observar todo a su alrededor, memorizando rutas y señales naturales que pudieran servirle en el futuro. Esteban, que marchaba a su lado, se percataba de esto pero optaba por mantener un respetuoso silencio, consciente de que cada quien tiene sus propias razones para vigilar el camino. Al llegar al campamento, situado en una amplia clareira rodeada por árboles gigantes, los guardias se dispersaron para retomar sus actividades, mientras Esteban guiaba a Solana directamente hacia la gran casa comunal en el centro. La estructura estaba construida con enormes troncos y cubierta con hojas de palma tejidas, demostrando la armonía de la tribu con el bosque que los rodeaba. Dentro de la casa comunal, el líder de la tribu, un hombre de edad avanzada llamado Donato, los esperaba. Sus ojos, grises y profundos, se fijaron en Solana con una mezcla de curiosidad y cautela. Esteban presentó a Solana, explicando brevemente su encuentro en el bosque. «Solana dice ser una exiliada de la tribu del río Serpiente», explicó Esteban, y afirma que fue expulsada por descubrir secretos que sus líderes querían ocultar. Donato asintió lentamente, luego se dirigió a Solana con una voz que, aunque firme, llevaba un tono de comprensión. «La vida de un exiliado es dura,
y más aún cuando se lleva el peso de verdades no deseadas. Pero aquí, en los árboles altos, consideramos que la justicia es más importante que el simple mantenimiento del orden. Cuéntame tu historia, Solana. Solana respiró hondo antes de hablar. Su relato comenzó con detalles de su vida en la tribu del río Serpiente, de cómo las disputas por el poder habían corrompido a muchos de sus líderes. Mencionó documentos y conversaciones secretas, pruebas de traiciones y alianzas peligrosas que podrían poner en riesgo no solo a su tribu sino a todas las de la región. Mientras hablaba, Esteban notó algo en el brazo de Solana. Eran cicatrices, símbolos de su exilio, grabados profundamente en su piel como recordatorio perpetuo de su expulsión. Estos símbolos, conocidos entre las tribus, eran una mezcla de advertencia y deshonor. Sin embargo, Esteban vio más allá de las marcas, reconociendo en ellas el dolor y la determinación de Solana. Donato escuchaba atentamente, su expresión era inescrutable. Cuando Solana terminó su relato, el líder de los árboles altos se levantó y caminó hacia una estantería llena de pergaminos y artefactos. Tomó uno y regresó a su asiento. Este es un documento antiguo de tu tribu, Solana, encontrado hace muchos años en un río que separa nuestras tierras. Habla de un pacto de paz y protección mutua, dijo Donato, desenrollando el pergamino. Si lo que dices es cierto, entonces tu exilio no solo es injusto, sino que también rompe este pacto. La atmósfera en la sala se tensó aún más, ahora con la posibilidad de un conflicto mayor en el horizonte. Donato se volvió hacia Esteban. Debemos investigar más. Si hay corrupción en la tribu del río Serpiente que amenaza la paz en la región, tenemos el deber de actuar. Esteban, prepara una patrulla. Iremos al corazón de este asunto. Solana, aunque aliviada por encontrar oídos dispuestos a escucharla, sabía que el camino adelante sería peligroso. No solo enfrentaría a los enemigos de su pasado, sino que también tendría que luchar por la confianza de su nueva aliada, la tribu de los árboles altos. Mientras se retiraba a descansar en una cabaña asignada, sentía una mezcla de miedo y esperanza. Por primera vez desde su exilio, no estaba sola. A medida que la noche caía sobre el campamento, Solana se encontraba sentada en la pequeña cabaña que le habían asignado, reflexionando sobre todo lo que había sucedido. A través de las rendijas de la estructura de madera, observaba cómo las sombras se alargaban y cómo el fuego central del campamento proyectaba un brillo danzante sobre las figuras de los guardias. Esteban se acercó a su puerta, anunciándose con una voz suave. ¿Puedo entrar?, preguntó, esperando su consentimiento. Solana asintió, aún desconfiada pero reconociendo la necesidad de aliados en este lugar desconocido. Una vez dentro, Esteban se sentó frente a ella, manteniendo una distancia respetuosa. He venido a hablar más sobre tu historia, comenzó, y sobre cómo podemos ayudarte. Pero también quiero que sepas que puedes confiar en nosotros. No todos en el mundo son como los que te traicionaron. Solana, viendo sinceridad en sus ojos, decidió abrirse un poco más. Gracias, Esteban. Es difícil saber en quién confiar cuando has sido expulsada por aquellos que juraron protegerte. El guardia asintió, comprendiendo. Sabes, esta noche hay una reunión con los ancianos y Donato para discutir tu situación y las próximas acciones. Sería bueno que compartieras más sobre los secretos que descubriste. Puede ayudarnos a prepararnos mejor para lo que nos espera. Solana respiró hondo, recogiendo sus pensamientos antes de hablar. Mi tribu, la del río Serpiente, ha estado bajo la influencia de Coralia, una líder que se ha aliado en secreto con comerciantes de otras regiones para beneficiarse de los recursos del bosque. No solo eso, han pactado apoyos que comprometen nuestra seguridad a cambio de protección contra posibles represalias de tribus vecinas. Esteban escuchaba atentamente, cada detalle añadía una capa más a la complejidad del conflicto. Eso es grave. Esos pactos podrían desestabilizar toda la región si se descubren. Necesitamos pruebas, algo que Donato y los ancianos puedan usar para convencer a otras tribus de la amenaza. Podría intentar recuperar algunos documentos que dejé escondidos antes de mi huida. Están enterrados cerca del río que divide nuestras tierras, sugirió Solana, mostrando por primera vez un rayo de esperanza. Esteban se levantó, decidido. Mañana al amanecer, ir contigo. Juntos, podemos recuperarlos antes de que alguien más los encuentre.
La conversación se prolongó en la noche, ambos compartiendo historias de sus vidas, sus esperanzas y sus miedos. A medida que hablaban, un vínculo de confianza comenzaba a formarse entre ellos, un lazo fortalecido por la adversidad compartida y la lucha común por la justicia. Al día siguiente, al romper el alba, Esteban y Solana partieron hacia el río. El camino era peligroso, lleno de vigilantes y trampas naturales, pero ambos estaban determinados. A medida que se acercaban al lugar donde Solana había escondido los documentos, la tensión aumentaba. No solo enfrentaban el riesgo de ser descubiertos por patrullas de la tribu del Río Serpiente, sino que también debían asegurarse de que los documentos no hubieran sido ya descubiertos o destruidos. Después de horas de búsqueda cautelosa, Solana señaló un montículo bajo un viejo sauce. «Aquí es», susurró, comenzando a cavar con sus manos. Esteban se unió a ella, y juntos removieron la tierra hasta que sus dedos encontraron los bordes de una pequeña caja de madera enterrada. Con el corazón palpitante, abrieron la caja. Dentro, protegidos por una tela impermeable, estaban los documentos que Solana había prometido. Esteban los tomó con cuidado, consciente del peso que llevaban. «Esto podría cambiar todo», dijo, mirando a Solana con una mezcla de admiración y gratitud. Solana, viendo los documentos una vez más en sus manos, sintió un alivio que había eludido desde su exilio. Por primera vez en mucho tiempo, tenía esperanza. Juntos, regresaron al campamento, listos para presentar su caso ante Donato y los ancianos, armados con la verdad y un nuevo aliado a su lado. De regreso en el campamento, con los documentos en mano, Esteban y Solana se dirigieron directamente a la casa comunal. La atmósfera en el campamento había cambiado. La noticia de su misión y la posibilidad de descubrir una conspiración había generado un murmullo constante entre los miembros de la tribu. Donato los recibió con una seriedad que presagiaba la gravedad de la situación. Junto a él, los ancianos de la tribu se habían reunido, sus rostros marcados por líneas de sabiduría y preocupación. Esteban presentó los documentos con respeto, colocándolos sobre la gran mesa de madera que ocupaba el centro de la sala. «Estos son los documentos que Solana logró recuperar, pruebas de las alianzas y corrupciones de la tribu del Río Serpiente», explicó Esteban, su voz firme a pesar del peso de la evidencia. Donato extendió su mano temblorosa para tomar los papeles, sus ojos recorriendo rápidamente las líneas escritas. Los ancianos se inclinaron para observar, murmurando entre ellos a medida que la gravedad de la información se hacía evidente. Los documentos detallaban no solo transacciones corruptas, sino también planes para un ataque preventivo contra las tribus vecinas, incluidos los árboles altos, para asegurar el dominio sobre los recursos del bosque. La revelación causó un estallido de voces preocupadas entre los ancianos. Donato pidió silencio con un gesto de su mano antes de dirigirse a Solana. «Has hecho un gran servicio al traer esto a nuestra atención, pero esto también nos coloca en una posición peligrosa. Debemos actuar, pero con prudencia y estrategia». Se convocó una reunión de emergencia con los líderes de la tribu y los estrategas militares. Esteban y Solana fueron invitados a unirse, dada la profundidad de su involucramiento y el conocimiento de Solana sobre la tribu enemiga. Durante horas, discutieron posibles respuestas, desde enviar emisarios para confrontar a la tribu del Río Serpiente hasta preparar defensas en caso de un ataque inminente. Solana, aunque no era guerrera, proporcionó información valiosa sobre las tácticas y los puntos débiles de su antigua tribu. «Ellos esperarán que reaccionemos con miedo o con fuerza bruta», explicó. «Pero si mostramos que estamos informados y unidos, podríamos disuadirlos de comenzar una guerra que saben que no pueden ganar sin pérdidas significativas». Esteban propuso entonces una estrategia audaz. «Podemos usar esta información para sembrar la discordia dentro de la tribu del Río Serpiente. Si logramos que sus aliados duden de su liderazgo y de sus intenciones, podríamos evitar el conflicto sin derramamiento de sangre». Donato, después de considerarlo detenidamente, aprobó el plan. «Prepararemos una delegación para llevar estos documentos a las tribus aliadas del Río Serpiente. Mostraremos las pruebas de su corrupción y buscaremos apoyo para aislarlos hasta que puedan ser liderados por quienes valoran la paz sobre el poder». Así, mientras el campamento se movilizaba en preparativos, Solana y Esteban se encontraron de nuevo bajo el gran roble donde se habían conocido. «Esto es solo el comienzo», dijo él, mirando hacia el bosque oscurecido por la noche. «Pero sea lo que sea que pase, lo enfrentaremos juntos».
Solana asintió, sintiendo una mezcla de nerviosismo y determinación. Juntos, repitió, y por primera vez desde su exilio, sintió que había encontrado un nuevo hogar, no solo un refugio, sino una causa por la cual luchar y alguien a su lado en quien realmente podía confiar. Juntos, regresaron al campamento, listos para enfrentar las consecuencias de sus acciones, sea cual fuera el desenlace. Mientras la delegación se preparaba para partir hacia las tribus aliadas del río Serpiente, Solana y Esteban se encontraban en un momento de calma antes de la tormenta. Aprovechando el tiempo, decidieron recorrer el bosque que rodeaba el campamento, un espacio que ofrecía tanto un refugio como un recordatorio de lo que estaba en juego. Caminando juntos por senderos bordeados de helechos y árboles centenarios, Esteban se volvió hacia Solana con una seriedad que reflejaba su creciente preocupación. Solana, lo que hemos empezado es más grande que nosotros. No solo es cuestión de exponer la corrupción o de prevenir un conflicto, es sobre cómo reconstruimos la confianza entre nuestras tribus. Solana asintió, su mirada perdida en la intrincada danza de luz y sombra que el sol jugaba entre las hojas. Sé que es un camino largo y tal vez peligroso, Esteban. Pero tener a alguien como tú a mi lado me da esperanza. Esperanza de que no solo podemos cambiar el curso de esta crisis, sino también construir algo mejor para el futuro. A medida que el día se desvanecía y el crepúsculo comenzaba a teñir el cielo de tonos de púrpura y oro, sus conversaciones se volvían más personales. Esteban compartió historias de su juventud en los árboles altos, de cómo había aprendido a rastrear y cazar, de los valores que sus padres le habían inculcado sobre la justicia y el respeto por la naturaleza. Solana, a su vez, reveló más sobre su vida antes del exilio, de los días felices que parecían tan lejanos ahora, y de cómo su descubrimiento de la corrupción había destrozado su mundo. Nunca pensé que buscar la verdad me costaría todo, confesó, su voz un susurro entre los susurros de las hojas. En ese momento de vulnerabilidad, Esteban tomó su mano, su contacto un puente entre sus mundos. Tal vez, dijo suavemente, encontrar la verdad te costó el mundo que conocías, pero te ha traído a este. A nosotros. Y juntos, tal vez podamos crear un mundo mejor. Solana miró a Esteban, sus ojos reflejando la última luz del día. En ellos había miedo, sí, pero también un resurgir de algo que había pensado perdido. Amor. Juntos, respondió, su mano apretando la de él. Cuando regresaron al campamento, la noche había caído completamente, y el fuego central arrojaba un cálido resplandor sobre las caras preocupadas de la tribu. Donato los recibió, su expresión solemne. La delegación partirá al amanecer. Solana, tus conocimientos de la tribu del río Serpiente son invaluables. Te pido que te unas a ellos. Esteban, necesito que te quedes, para ayudar a fortalecer nuestras defensas por si acaso. La decisión golpeó como un rayo. Aunque ambos entendían la lógica, la idea de separarse, justo cuando habían encontrado un nuevo comienzo juntos, era dolorosa. Haré lo que sea necesario para proteger nuestra tribu y lo que estamos empezando a construir aquí, dijo Solana, aunque su corazón se oprimía al pensar en dejar a Esteban. Y yo estaré aquí, esperándote. Cada día, hasta que regreses, aseguró Esteban, su voz firme pero sus ojos revelando su propia lucha interna. Así, con promesas de reencuentro y corazones entrelazados por nuevas esperanzas y miedos, se prepararon para enfrentar los desafíos del mañana. Mientras la tribu dormía, Esteban y Solana compartieron un último momento juntos, bajo las estrellas que testificaban su promesa silenciosa de un futuro compartido. A medida que la delegación partía al amanecer, Solana se sentía dividida entre la esperanza de una resolución pacífica y el dolor de dejar a Esteban atrás. Montada en un caballo robusto, observaba cómo el campamento de los árboles altos se desvanecía entre la bruma matutina, llevando consigo promesas y despedidas no dichas. La jornada hacia las tierras de la tribu del río Serpiente fue tensa y llena de incertidumbres. A medida que se acercaban, los emisarios discutían estrategias, anticipando los posibles escenarios que encontrarían. Solana, con su conocimiento íntimo de la tribu, era una fuente inestimable de información, describiendo las personalidades y las políticas internas que podrían influir en la recepción de su mensaje. Mientras tanto, en los árboles altos, Esteban organizaba las defensas, supervisando la construcción de barricadas y entrenando a los jóvenes guerreros. Aunque su mente estaba enfocada en su tarea, su corazón latía al ritmo del recuerdo de Solana, esperando cada día noticias de su seguridad. Finalmente,
La delegación llegó a las fronteras de la tribu del Río Serpiente. Fueron recibidos con cautela, pero la presencia de Solana, conocida entre algunos de los ancianos, permitió que se abrieran puertas que de otra manera habrían estado cerradas. Presentaron las pruebas de corrupción y traición, y a medida que las palabras de Solana resonaban en el consejo tribal, se podía ver el cambio en los rostros de los líderes, de la desconfianza a la consternación y luego a la ira. Los días de negociaciones fueron exhaustivos y tensos, pero finalmente la tribu del Río Serpiente acordó destituir a los líderes corruptos. Más aún, decidieron reinstaurar a Solana como una de sus consejeras, reconociendo sus esfuerzos por sacar a la luz la verdad y su valentía. Mientras Solana trabajaba en reconstruir la confianza y las alianzas entre las tribus, en los árboles altos, Esteban recibía la noticia de la victoria diplomática. Sin embargo, la alegría fue breve. Una facción de la tribu del Río Serpiente, leal a los antiguos líderes corruptos, no estaba dispuesta a aceptar el cambio. En un acto desesperado, lanzaron un ataque sorpresa contra los árboles altos, creyendo que sin Esteban y los guerreros más fuertes serían vulnerables. Esteban lideró la defensa con valentía y astucia, repeliendo el ataque y protegiendo a su gente con un coste personal. En el enfrentamiento, recibió una herida grave, aunque logró asegurar la seguridad de la tribu. Mientras los médicos trabajaban para salvarlo, la noticia del ataque y su heroísmo llegó a Solana. Abandonando su nuevo puesto, Solana regresó a los árboles altos, encontrando a Esteban recuperándose lentamente. Su reencuentro fue agridulce, marcado por el amor renovado y la sombra de la tragedia que casi los separa permanentemente. Esteban, no puedo dejar que el peligro te vuelva a encontrar por mi causa, confesó Solana, mientras se sentaba a su lado, tomándole de la mano. Solana, cada día sin ti es un día sin mi verdadero yo. Estemos juntos, enfrentemos lo que venga, respondió Esteban, su voz debilitada pero firme. Decidieron entonces que, una vez recuperado, dejarían las tribus para iniciar una vida nueva en algún lugar donde el pasado no pudiera alcanzarlos, un lugar donde su amor podría florecer lejos de conflictos y traiciones. Y así, entre el dolor y la promesa de un nuevo comienzo, Solana y Esteban miraron hacia un futuro juntos, sabiendo que cada día compartido era un regalo y una victoria sobre las sombras de su pasado.